La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Quiero comenzar con este verso de Juan 12:26. Papá, si me puedes leer, por favor. Quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. La Biblia nos dice que el que le sirve a Dios, el Padre lo honrará. Muchos queremos servir, pero comenzamos a poner excusas o comenzamos a ver nuestras imperfecciones o comenzamos a decir no soy suficiente, bueno o perfecto para servir. La imperfección que usa el perfecto. Quiero que se lo diga a su vecino, al que está al lado de usted. El tema de hoy es la imperfección que usa el perfecto. Pero ¿cuál es nuestra imperfección? Y aquí tengo un montón de ejemplos de gente de la Biblia que tenía imperfecciones y aún así Dios los usó. Una de estas es estoy muy viejo. Mucha gente no quiere servir, no quiere hacer ciertas cosas porque se sienten que ya no tienen la fuerza o ya no tienen la paciencia para servir o están muy viejos o muy jóvenes. Pero vamos a usar estoy muy viejo. Y después al terminar el tema les voy a explicar por qué escogí estas fotos del background, ¿ok? El que usó o que podía usar la excusa que él era muy viejo y sí la usó fue Abraham. Abraham, ¿cuántos años tenía cuando tuvo a Isaac? Vamos a leer Génesis 21:5. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Cuando nació Isaac, ¿cuántos años tenía? 100. Y ustedes no me digan, pero y usamos la excusa que estamos muy viejos. Dios le cumplió la promesa cuando él tenía los 100 años. Y él se hizo padre de las naciones. Y nos vamos a ir algo rapidito, pero vamos a ir ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Una es yo fui abusado, o esa es la excusa, fui abusado físicamente o mentalmente, ¿verdad? Psicológicamente. Y ese fue José, ¿verdad? ¿Cómo fue José abusado? Con sus hermanos. Y aquí está el verso que viene siendo Génesis 37:23-24. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Aquí mucha gente lee y no le pone atención a las palabras que usa la Biblia. Número 1, le arrancaron. ¿Okay? Eso no es dame la túnica y se lo quitan suavecito, no se lo arrancaron. ¿Okay? La segunda es lo arrogaron y lo echaron. En la versión inglés dice threw, que quiere decir tirar. Lo tiraron en una cisterna. ¿Sí saben qué es una cisterna? Un pozo. Aquí tengo una foto. Lo tiraron. Si lo tiraron, también cayó, ¿verdad? Y se golpeó o se pudo ver golpeado. Aquí está un ejemplo de alguien en una cisterna. No nomás eso, pero imagínese si él tenía, ¿cómo se dice? El claustrofobia, tenía miedo de andar en un espacio cerrado. Pero fue abusado físicamente, le rompieron la túnica y también lo tiraron en una cisterna y lo dejaron ahí por un buen rato, ¿verdad? Hasta que lo vendieron. También
mentalmente o psicológicamente los hermanos lo traicionaron. Ese es otro abuso. Ah, pero después él fue gobernador de Egipto. So, estamos viendo ejemplos de gente que fue abusada, tenía imperfecciones, tenía excusas por qué no servirle, y aún así Dios los usó. José fue vendido como un esclavo y así Dios lo usó y lo puso en una posición de más alta o de poder o de autoridad para el futuro, para los planes de él. No tengo dinero, se me murió mis hijos o me quitaron todo, o ya no quiero vivir, contemplar el suicidio. So, estas son como 4 excusas que va a usar el próximo, pero mucha gente, no tengo dinero, so quiero trabajar, o usan esa la excusa para no venir, no tengo suficiente. La gente se le muere, la gente se enoja porque Dios me quitó mi hijo, mi hija, ya no voy a ir a la iglesia, ya no le voy a servir. Pierden todo porque Dios me puso en esa posición. Y también este hombre se puso en una posición donde ya no quería vivir. Y para mí, si ya no quiere vivir, eso es contemplar suicidio, ¿verdad? Ese era Job. Y aquí vamos a tener 3 páginas de versos. ¿Sí lo pueden leer? Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, los atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. ¿No les ha pasado cuando ustedes piensan, man, ya no puede pasar nada mal? Y después viene la otra. Así le está pasando a Job. Vamos a continuar el verso 18. So, perdió los hijos, los criados, los camellos y las ovejas. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. So, vamos a poner una pausa ahí. So, le dieron todas estas noticias. ¿Cómo se sintiera usted? No habló del dinero, pero antes lo que se usaba, o el currency, no sé cómo se dice, la moneda, o lo que la gente usaba para comprar, eran los animales o el producto que ellos hacían con la tierra, ¿verdad? So, imagínese, si todas estas noticias malas le vinieran a usted, ¿a quién le echar la culpa? Quizás a Dios. ¿Por qué me hizo esto si yo le he servido? Si yo le dedico mi tiempo. Pero ¿qué leer lo que hizo Job? Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. ¿En qué clase de actitud? De adoración. Y nosotros nos pasa algo, perdimos $20. Ay, Dios ya no me ama. Dios me quitó la bendición.
pierden sus zapatos favoritos. ¿Por qué me quitó Dios mis zapatos? No, de veras, la gente pone excusas de todos y vamos a ver más personas que pusieron unas excusas que a mí me dieron risa. Vamos a leer Job 3:11. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? So, en este tiempo, ahora Job está sufriendo. ¿Y qué está contemplando aquí? La muerte. Ya no quería vivir y ya no sabe por qué está por qué nació. Se pregunta por qué no perecía al momento de nacer. Quizás era mejor si yo no naciera. Mucha de la gente a veces piensan así, quizás el mundo fuera mejor o mi familia fuera mejor si yo no estuviera aquí. So, Job también tenía esa imperfección o le pasó esa prueba, pero Dios todavía lo usó, ¿verdad? Con ejemplo. Lo que a mí me impresionó es donde leímos al final del 22 que se inclinó y en adoración. Yo la mera verdad no sé si hiciera eso, si perdiera todo. Yo quiero decir que sí, pero yo no me he ponido en esta posición o no he estado en esa posición. Y también tenemos el otro ejemplo que fue David. David hasta dijo, alma mía, bendice a Jehová. Él ya estaba cansado, no quería adorar, pero él sabía que lo tenía que hacer. Y aquí Job también lo hizo. Otra excusa va a ser tener miedo o ya no quiero vivir también. Otra persona que ya no quería estar aquí. Pero lo que a mí me da me da curiosidad o me da risa a veces es que la gente tiene miedo de las cosas que ni conocen o que ni saben si van a pasar, como ahorita de la deportación y todo. Mucha gente le tiene miedo y ni saben si va a pasar eso, si lo van a deportar. Viven en miedo, no le abran la puerta a nadie. He oído gente que le tienes que enseñar a tus hijos que no abran la puerta si tocan porque no saben si es el ICE, ¿verdad? Eso es vivir en miedo. Ese fue Elías. Elías fue un hombre fue un hombre que Dios lo usó, yo creo sumamente, lo usó para muchos milagros o demostrar la autoridad que Dios tenía. Vamos a leer 1 Reyes 19:4. Caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis antepasados. ¿Qué le dijo? Quítame la vida. Eso otra vez es contemplar suicidio, ¿no? Ya no quiere vivir, ya no quiere estar allí. Pero lo que me da risa, y vamos a leer esos versos, es que antes de esto, él mató a 450 profetas del Baal. Y antes de eso, él paró la lluvia, hizo que se secara toda la tierra, o todo el pueblo donde él estaba. También hizo resucitar a un niño. Y después de todo eso, contempló suicidio. Tenía miedo de una persona. Era Ahab. No sé cómo se pronuncia, es Ahab, Ahab. Vamos a leer 1 Reyes 17:1. Ahora bien, Elías, el de Tisbe y de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Noten algo, este es capítulo 17 y lo que leímos antes fue capítulo 19, que quiere decir que eso pasó después, ¿verdad? Él le tuvo miedo a Ahab.
Oh, te sabe. No, pero él le tuvo miedo a Ahab, pero antes de eso él fue y confrontó a, a Acab. ¿Y qué le dijo? Que iba a parar la lluvia y usó la palabra rocio y lo busqué porque no entendía, o rocío, no sabía lo que era. Y en inglés dice dew, y que quiere decir la, como las gotas de agua que están en las hojas de las plantas en la mañana. Um, todo eso Dios secó, pero porque usó Elías, por Elías él lo secó, ah, y hubo una secada o sequía, no sé cómo se dice. Um, y vamos a leer otro libro que confirma lo que hizo Elías, es Santiago 5:17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Aquí confirma que no llovió, pero también dice que Elías tenía debilidades, ¿verdad? Que para mí viene siendo una perfección o una excusa que quizás él podía poner para no servir. Vamos a leer. Ahorita estamos enseñando todavía las cosas que Dios o cómo Dios usó a Elías, aunque él tenía miedo, él tenía debilidades. Vamos a ir a 1 Reyes 17, verso 14 y verso 16. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Otro milagro que Dios usó Elías para hacer Dios usó Elías para hacer milagro a través de él, fue a la viuda le dio aceite y comida, pero lo que me da risa es que dice suficiente. Mucha gente usa esto y dice no le va a pasar nada o ya no le van a faltar nada, pero en la Biblia usas la palabra suficiente, que quiere decir lo que se ocupa, no más, ¿verdad? No más, no menos. Y después de eso, después que él hizo ese milagro, se le murió la hija a la viuda. Y vamos a leer ese verso, 1 Reyes 17, verso 17 y verso 22. Este es otro milagro que hizo Elías, o que usó Dios para que Elías haga ese milagro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. El Señor oyó el clamor de Elías, y el muchacho volvió a la vida. ¿Qué se expiró? Murió, ¿verdad? Dios usó a Elías para resucitar a este niño. Dios usó a Elías para que la viuda todavía tenga aceite y comida. Dios usó a Elías para sacar la tierra. Y vamos a ver otro ejemplo, que es 1 Reyes 18:38. En ese momento cayó el fuego del Señor y se quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Aquí es cuando estamos usando, o cuando Elías se puso contra los 450 profetas de Baal y les dijo que hacer un altar y a ver cuál Dios desciende fuego y consume el holocausto. Y lo que me da risa es que Elías hasta le echó agua al altar y de repente con un fuego del cielo todo fue consumido. Y después de esto es cuando él mató a los 450 profetas de Baal. Otro fue los capitanes y soldados consumidos con fuego cuando los fueron a buscar al monte. Dice que fue un capitán con sus soldados y descendió fuego del cielo y los consumió. Y después fue otro capitán con sus soldados, descendió fuego y los consumió.
Y después fue el tercer capitán con sus soldados y le pidió que no, que no lo matara y que él sabe ah, que él puede ser consumido, pero le pide que por favor vaya con él y que no lo mate. Y eso está en Segunda de Reyes 1:10. Y otro milagro fue que él partió el Jordán. Dice que caminó en piso seco. Esa es Segunda de Reyes 2:8. No quiero poner tantos versos porque tengo 99 slides. Es muchos ejemplos. Pero vemos, Dios usó Elías para resucitar al niño con la comida, para secar la tierra. Otro fue consumir o demostrar que él era, o que él le servía al Dios verdadero cuando fue al altar y consumió el holocausto. Descendió fuego del cielo para matar los capitanes y los soldados. Y otro fue partió el Jordán. Y lo que me da risa es que mucha gente nomás lee esa parte, partió el Jordán. Pero lo que yo noto es que dice que caminó en tierra seca. Quiere decir que secó la tierra. Imagínense cómo se seca la tierra donde estaba el Jordán. Si está bajo el agua. Y Dios lo usó para todo eso. Y aún así él tuvo miedo y se quería suicidar. Dios lo usó grandemente y aún así tenía miedo. Otra excusa o debilidad o imperfección es no puedo hablar en público. Digan, hermanos, eso no soy yo. O se me traba la lengua. Aquí yo sé que le estoy hablando a muchos porque mucha gente dice, no, pastor, es que no, me pongo nervioso, me pongo nerviosa. Esa es una excusa. ¿Quién usó esa excusa? Moisés. Vamos a leer el versículo donde él usa esa excusa. Es Éxodo 4:10. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. ¿Sí escucharon? Una vez más, por favor. Es que no creo que lo escucharon bien. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Digan ouch. El lunes va a tocar hermana Leti predicar. Hoy le tocó a hermana Leti. Pero aún así, con esa excusa que se me traba la lengua o esa imperfección que él tenía, que se le trababa la lengua, Dios lo usó, ¿sí o no? Partió el mal. Él fue con su hermano Aarón a hablar al faraón para librar a su pueblo. Y aún así que se le atoraba la lengua, él hablaba con Dios. Para la próxima, cuando le digas o le preguntas a alguien que si pueden predicar, si dicen que se le traba la lengua, tengan miedo, nomás recuérdense que también a Moisés. Usé la palabra miedo aquí, pero yo creo que es más como temor, tengo miedo. Esta es otra excusa. Y mucha gente a veces tiene miedo. Yo he pasado por veces donde, no sé, oigo un ruido en la noche y pienso que alguien está en la casa y me levanto cuando estaba una balacera en South Reno y no captaron al que balaceó al policía, me levantó mi esposa y me dice, alguien balaceó a un policía y fue por esta área. Y esa noche me dormí bien, pero la próxima noche andaba algo preocupado, algo pánico, y tenía miedo
y tenía temor y me estaba pasando todo, o todo se me venía a la cabeza, ¿qué voy a hacer si alguien se mete? ¿Dónde están mis cosas que ocupo? El sensor. Se me metía toda la mente y me da risa que uno piensa de todo, hasta lo demás, cuando tiene miedo. Pero cuando tienen paz, nomás piensan lo que se ocupa o lo que tienen que pensar. ¿Quién fue alguien que tuvo miedo? Para mí fue un cobarde, pero un ejemplo fue Gedeón. Gedeón estaba escondido en las cuevas porque los medianitas, así se pronuncia, estaban terrorizando a los israelitas y él estaba escondiendo su comida para que no se lo robaran. Vamos a leer Jueces 6:15 que da ese ejemplo. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Yo no soy el de menor importancia en mi familia. Y yo soy el de menor importancia en mi familia. Ok, so aquí usa un montón de ejemplos que ahorita voy a usar también. So primero, en unos versos anterior, le dice guerrero o hombre valiente o guerrero valiente antes de decirle que va a ir a pelear. So Dios le dice hombre valiente, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba escondido. Me da risa que Dios usa su imperfección para su plan perfecto. Y una excusa que puso Gedeón fue que su clan era la más débil. So esa fue la primera. Mi clan es la más débil, ¿cómo vamos a pelear? Y la segunda, aún así siendo el clan más débil, yo soy el menor, el que le da menos importancia a la clan. Y Dios lo usó para dirigir 300 soldados, y eso está en Jueces 7:6, contra un ejército de 135,000 soldados. 300 contra 135,000 soldados. Yo no peleara esa batalla. Yo si tuviera miedo. En juez, y eso lo dice los números, los 130, donde saqué los 135,000, lo dice en Jueces 8:10 al 12. Pero hice la cuenta, 300 contra 135,000 viene siendo uno de ellos contra 450 de los otros. Imagínense si le digo que esos son sus, ¿cómo se dice? Odds. No adversarios. Que sus probabilidades es usted contra 450 soldados. Y también en Jueces 8:10 al 12 dice que mataron a 120,000 y capturaron 15,000. Y ahí es donde saqué los 135. So, imagínense, 300 mataron 120,000 y capturaron a 15,000. Para mí eso es un milagro. So, Dios usó a un cobarde, usó a alguien que venía del clan más débil y usó al menor de ese clan, al que no le importaba. So, esa imperfección lo usó para el plan perfecto. Desesperado de tener una novia, novio, esposa, esposo. Mucha gente para de venir a la iglesia porque quieren una novia. Aquí no hay. Quieren un novio. Aquí no hay. No viene suficiente gente. O no viene la gente que me gusta. Y ponen esa excusa. Dios, yo te voy a servir, pero ya cuando esté casado, ya cuando esté casada, ya cuando tenga el ejemplo de un matrimonio o matrimonio. Pero ya cuando tienen novio, novia, o esposo, o esposa,
son manipulados. A veces son manipulados o más bien seducidos, o ¿cómo se dice? ¿Cómo? Seducidos. Los hombres son seducidos fácilmente. Le dice la esposa o la novia no, ok, no. A menos eso es cierto para mí. Me dice, yo quiero ir a probar algo. No, no quiero, ok, yo tampoco quiero. No sé por qué te dije eso en la primera. No es de ser mandilón, es de... no es de ser caso, es especialmente cuando están en la fase de novia y novio, uno al otro se quieren impresionar. La novia prueba cosas que el novio quiere ser, pero quizás a ella no le gusta. El novio prueba cosas que la novia quiere ser, pero a él no le gusta. Pero ya cuando están casados, no quiero. Ya te gané. Ya te tengo. Ya no te tengo que impresionar. Ouch. Pero así de fácil como se seducen o se manipulan o se quieren impresionar uno al otro, o se quieren ganar el uno al otro, es fácil que el otro lo traiga a hacer el mal, ¿verdad? No vayas a la iglesia hoy, vamos a ver una movie. No vayas a la iglesia hoy, vamos a visitar a mi familia, te voy a presentar. Vamos a ver quién era. No puse aquí. Pero quién es alguien que fue seducido así. Sansón. Sansón era ¿cómo se dice? Mujeriego. Y vamos a leer ejemplos. Vamos a comenzar primero con Jueces 16:1 y después vamos a ir a 14:2. Cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Ok, paramos ahí. Pasó la noche con una prostituta. ¿Prostitutas son gratis? Este hombre estaba tan desesperado que pagó para una prostituta, ¿verdad? Y aún así Dios lo usó. Vamos a leer a 14:2. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella. Consíganmela. Para esa gente que ven a una muchacha y dicen, esa me gusta. Y eso es el próximo día, esa me gusta. Pero por las cosas que hizo Sansón, por ser mujeriego o ser tan desesperado para tener relaciones, también pagó el precio. Dios lo usó, pero también pagó el precio. ¿Cuál fue ese precio? Perdió sus fuerzas por un rato. Le quitaron los ojos. Y murió con su último acto que lo usó Dios. Lo usó Dios, pero también pagó el precio. También, y lo que me interesa de esto es que uno a veces lee y después dicen, voy a poner esa excusa porque, o voy a pecar, o voy a hacer esto, porque aún Dios usó a Sansón y él decía todas esas cosas, pero también recuérdense que pagó. Él pagó por sus actos. Un borracho. ¿Quién fue un borracho en la Biblia? O que habla de él que se emborrachó. Noé se emborrachó y Dios lo usó. Sí, vamos a leer Génesis 9:20 al 21. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Él acaba de salir del diluvio y vio que toda la gente murió, y él regresó o fue a esos pasos y se emborrachó.
Y Dios lo usó anteriormente, ¿verdad? Dios lo usó. Sí, usó a este hombre que se hizo borracho para reconstruir la tierra. Ese es un ejemplo. Un borracho se puede convertir y Dios usar, ¿verdad que sí? Esta me gusta. Soy muy joven para todos los que están aquí, ¿verdad? Soy muy joven. ¿Quién era ese? Hay dos ejemplos que voy a usar hoy. ¿Cuál? David es uno, pero no es uno que voy a usar. El primero que voy a usar es Jeremías. Jeremías fue muy joven y Dios lo usó. Y vamos a leer eso en Jeremías 1, 6 al 7. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Ok, ¿qué dice? Soy demasiado joven. ¿Cuántos aquí usan esa excusa? No, ¿verdad? Yo no la uso. Y la de muy viejo tampoco. Ok, vamos a seguir con el verso 7. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor. ¿Quién le dijo eso? El Señor. No pongan la edad de excusa. Ok, puedes seguir, hermana. Porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. Dios lo usó. Se cree que Jeremías tenía como sus 20 años. Y lo que me da risa o lo que me da curiosidad es que él pone la excusa y Dios rápido lo calla. Shh. No digas que soy demasiado joven. Yo te digo lo que vas a hacer. A mí no me importa la excusa que pongas. Si yo te voy a usar, te voy a usar. Rápido le dijo, no pongas esa excusa. Y lo usó para decirle a la gente lo que Dios quería. Él era el que Dios usó para hablarle a su pueblo. Otro que fue joven, o la gente lo criticaba como muy joven, pero la mera verdad no era muy joven, era Timoteo. Se cree que él tenía como sus 80 años. Jeremías le dijo a Dios que él era muy joven. ¿Y cuántos años tenía? Como 20. Y Dios le dijo, no pongas esa excusa, yo te voy a usar. Yo te digo lo que hagas. Y Timoteo, la gente le decía que él era muy joven. Y él tenía 80. ¿40? Oh, tenía 40, discúlpenlo. Lo hice mal. Pero él era más mayor que Jeremías. ¿Dios lo usó? Sí, lo usó. Vamos a ver otro ejemplo. Alguien que fue transero. Judas fue uno. Pero el otro que usó grandemente, Jacob. Jacob, ¿Dios lo usó? ¿Cómo lo usó? Él se convirtió al nombre de Israel y de él vienen las 12 tribus. Vamos a leer a Génesis 27, 19. Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste, aquí está lo que cacé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. Jacob le roba la bendición a Esaú. Hizo tranza. Y aún así después Dios lo usó. Y en cambio le cambia el nombre a Israel. Y es padre de las 12 tribus. Como él viene siendo padre de las 12 tribus. Una de esas tribus viene siendo Judá. De esa tribu viene David. Y de la descendencia de David viene Jesús. Jesús viene de una descendencia de un hombre transero. ¿Dios usó a un transero? Sí. Esta es otra que no sé, quizás a mí me dio risa.
¿Sí lo leen? Soy muy fea, soy muy feo. ¿Quién fue que era feo? Quizás no eran fea o feo, pero para el esposo sí fue fea. Lea. Ella viene siendo esposa de quién? De Jacob. Vamos a leer Génesis 29:17. No había brillo en sus ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. So, Jacob vio a su esposa Lea. No me gusta. Y después vio a Raquel. Wow. ¿Cómo se sintiera Lea? Mira. Para Jacob, ella era fea. ¿Y cómo la usó Dios? Ahorita vamos a leer Génesis 29:32. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. So ella trató de ganar el amor de su esposo con hijos. Right? Primero tuvo a Rubén. ¿Y la amó Jacob después de Rubén? No, ¿so qué hizo? A tener otro. ¿Verdad? Vamos a leer 29:35 de Génesis. Una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor, y entonces dejó de tener hijos. So, ella entendió que el único amor que ella ocupaba era de Dios. Para los que buscan amor en personas, en el dinero o en cualquier otra cosa, el único amor, no vamos a encontrar ese amor. El único amor que sí ocupamos y sí vamos a encontrar es Dios. So ahora Lea aprendió que el único amor era Dios. Pero de Lea, la fea, dio luz a un hijo llamado Judá, que de él viene la tribu de Judá. David vino de la tribu de Judá. ¿Ven dónde voy? También viene Jesús de la descendencia de la fea. So, la no sé cuántas bisabuela de Jesús era fea. Un asesino. David fue un asesino. David mató mucha gente. En la guerra él era un guerrero. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer en la guerra? Matar, es lógico. Ni modo que les va a dar agua a la gente o les no, mejor no uso el ejemplo. Pero también, ¿qué era David? Él era un asesino, pero también ¿qué hizo? Fue un adúltero. ¿Y lo usó Dios? ¿Dios quebró la promesa que tenía con él? No. Pero fue un adúltero, se metió con Bathsheba. Besabe, en inglés se dice Bathsheba. Y también fue un mal padre. So esa era su imperfección. Él vivía en la carne, buscó a una mujer que estaba casada y no le puso caso a sus hijos. Era un mal padre. Y por eso él también sufrió la consecuencia. Perdió a dos de sus hijos. Uno le quería quitar su trono. Uno se metió con la hermana. Pero aún así Dios le prometió un rey de su descendencia que será rey para siempre. So, de un adúltero, estamos viendo que de una fea, salió Jesús, de un adúltero, de un asesino y de un mal padre, también salió Jesús. Y también de un transero que era Jacob, salió Jesús. Mucha gente si pensara, yo pensara que Dios viniera de alguien
de educación, de que eran alguien importante, ¿verdad? El rey de reyes vino de alguien que fue un adúltero o adúltero, huyendo de lo que Dios lo ha llamado a hacer. Mucha gente, Dios lo ha llamado a hacer cosas, pero ellos no lo quieren hacer. Me ha llamado a la música, pero no lo quiero hacer. Se van. Me ha llamado a predicar, pero no lo quiero hacer. Me escondo. Me ha llamado a servir con los niños, pero no me gustan los niños. No lo quiero hacer. Me ha llamado a la cocina, pero no puedo cocinar. Dios nos ha llamado, pero a veces no queremos lo que Dios nos ha llamado. No queremos hacer lo que Dios nos ha llamado. Y aquí puse un drama queen. No sé cómo, no supe cómo traducir eso. Era, un dramático. Jonás se huyó de lo que Dios le dijo que hiciera. Mucha gente también hace eso. Dios lo quiere usar para una cosa, mejor me voy para otro estado, me voy para otra iglesia, mejor me voy de la iglesia. Vamos a leer Jonás 4:3. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Antes de eso, en Jonás 1:3 dice que Jonás se trató de escapar y huyó de Nínive, fue al otro lado. Y después todos sabemos la historia, lo tragó un pez gigante. Y en Jonás 4:3, aquí es donde él se pone dramático. Estaba enojado que la gente de Nínive, oiga, ¿por qué estaba enojado? Que la gente de Nínive se arrepintieron, que él le pidió a Dios que le quitara la vida. Él no creía que la gente de Nínive merecían a Dios. Eso es religión. Eso es ser un religioso. Y tenía un ego. Y porque la gente se convirtió, estaba tan enojado. ¿Y qué le dijo a Dios? Mejor quiero morirme. Vamos a ver. También habla de 9, el Jonás 4:9, no lo puse ahí. Pero, sí, ahí está, me lo lee, hermano. Entonces dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. ¿Dramático? ¿Cuántos aquí son dramáticos? No levanten las manos. Esposas, no miren a sus esposos, ¿ok? Antes de eso, Jonás se subió a un hilltop, no sé cómo se dice, no es monte, pero arriba de una colina, y se sentó, y Dios hizo que un árbol o una planta creciera y le diera sombra del sol. Pero él estaba tan enojado que la gente de Nínive aceptaron o se arrepintieron, que se fue enojado. Y después mató Dios mandó un animalito para que se comiera la ruta o the root, y la raíz, y la planta se murió. ¿Y qué le dice Jonás a Dios? Prefiero morirme. Y hasta aún así, como un padre a su hijo, ¿es correcto que te enojes por eso? Sí, yo lo quería. Y Jonás, enojado por una planta. ¿Alguien que ha negado a Cristo? ¿O también que tenía miedo? Fue Pedro. Él caminó con Cristo y él lo conoció en persona. Comió con él, aprendió de él. Y aún así, cuando lo confrontaron, tuvo miedo y lo negó. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y él era alguien que personalmente conoció a Jesús. Y lo negó. Dios lo usó. Lo usó grandemente. Para la gente que piensan que
que no soy bueno, he negado o me he escondido a veces de lo que, cuando la gente hace burla de Dios y yo nomás me pongo en la esquina, no merezco servirle a Dios o no merezco que Dios me use. Recuérdese de Pedro, alguien que lo conoció personalmente y aún así lo negó. Me preocupo mucho de todo, hasta de lo que no, hasta lo que ni me ha pasado todavía. ¿Quién es esta? Alguien que se preocupa mucho. Esa fue Marta. Marta se preocupaba de todos los detalles, de los detallitos chiquitos, ella se preocupaba. Y lo que me da risa es que mucha de la gente también se preocupa de la calle de Colorado, ni viven ahí, pero se preocupan de esa calle. Se preocupan de cosas que ni les pertenecen a ellos. O se preocupan del futuro que ni ha pasado todavía. Y lo que yo digo de preocupar, yo estoy hablando con estrés. La gente hasta anda que ni puede dormir porque están preocupados de algo que ni les ha pasado o que quizás ni les va a pasar. Esta fue Marta, y en Lucas 10:39 hasta el 42, Jesús le dice, porque Marta va y le dice a Jesús, dile a mi hermana María que me ayude, no me está ayudando, y estaba tan preocupada, pero Jesús le dice a Marta que se preocupa mucho y que nomás hay una cosa de preocuparse. Y en Mateo 6:33 dice que es el reino de Dios. Mucha gente se puede preocupar mucho de la iglesia, pero se olvidan de Jesús. Mucha gente se preocupa del detalle de la iglesia, de la música, de cómo está tocando el grupo, que estamos en la misma nota, pero se nos olvida Jesús. Igual con la iglesia, servimos. Queremos hacer todo bien, pero se nos olvida Jesús. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.